noches para todos. La cultura gnóstica del Perú, Ajiacac, les saluda cordialmente a todos ustedes que a través de estos medios electrónicos nos están siguiendo, a través de Facebook Live, YouTube, Instagram, Twitter, WhatsApp o por cualquiera de otros medios electrónicos. Nos sentimos regocijados por contar con su directa presencia para esta conferencia magistral. La cultura gnóstica del Perú, Ajiacac, es una organización sin fines de lucro, cuyo propósito fundamental es llevar a todo el mundo el conocimiento gnóstico. Gnosis, conocimiento trascendental que data desde una remota antigüedad. Como organización nos preocupa fundamentalmente la regeneración del ser humano, así como el desarrollo de todas las posibilidades maravillosas que se encuentran adormecidas en el fondo de nosotros mismos, de cada uno de ustedes. En la cultura gnóstica creemos firmemente en que cada persona, cada individuo tiene dentro de sí el poder para transformar su vida, y esto lo puede hacer siguiendo las sublimes enseñanzas del auténtico cristianismo, dejadas por el mismo Cristo cuando dijo: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». En esta noche nos complace sobremanera poner a su consideración el tema de la conferencia de hoy, titulada Anunnakis y reptilianos, ¿el origen del hombre? En la actualidad se han planteado diversas alternativas para explicar el origen de la humanidad, desde la que plantea la ciencia oficial, las narraciones bíblicas y también las diversas teorías que han surgido en los últimos años. Entre ellas, la teoría de los Anunnaki, que proviene de ciertos descubrimientos arqueológicos en Sumeria, que describen que la humanidad, como la conocemos actualmente, viene de otro planeta. En esta conferencia estudiaremos estas teorías y trataremos de esclarecer ciertas confusiones que puedan surgir en torno al origen del hombre. Hoy contamos con la presencia del expositor Ramsés Pedraza, quien es instructor gnóstico a nivel nacional. Muy buenas noches, Ramsés. Hola, muy buenas noches, Eliana. Gracias por la presentación. El día de hoy vamos a tratar un tema que es muy de moda y que nos permitirá aclarar algunos conceptos acerca de la creación de la humanidad. El título de esta conferencia es Anunnakis y reptilianos, el origen de la humanidad, porque siempre hay inquietud para todos nosotros de saber de dónde venimos, para dónde vamos, por qué existimos, hay vida después de la muerte, antes de nacer, ¿dónde estábamos? Son las inquietudes que constantemente las personas nos podemos crear, y hoy pues vamos a tratar un tema muy especial sobre el origen de la humanidad, pues ya que son muchas las cosas que sobre ellas se dice. Entonces, en términos generales, se puede decir que existe mucha información acerca del origen del hombre, como que somos de origen extraterrestre, de que somos creados de la tierra, somos creados del maíz blanco, el maíz amarillo, etcétera. Esas son cosas que se dicen en las diversas culturas, pero que buscan explicar mediante un mito, en las palabras de ellos y de su región, buscan explicar las cosas que no tienen respuesta. Pero todo este conocimiento tiene algo en común, que es lo que vamos a estudiar hoy, y ese algo en común es la verdad. La verdad, pues, es diferente para cada persona. Cada persona tiene una parte de la verdad. No existe la verdad en una sola persona, excepto en Dios, que es omnisciente, Él todo lo sabe, omnipotente, Él todo lo puede. Y en este caso vamos a estudiar de que la humanidad, al ser desconocedoras de una parte de la verdad, necesitamos esclarecer esa parte de tinieblas que todos nosotros tenemos y que nos hacen equivocar en tantos asuntos de la vida. Lo divino, aquello que no es del tiempo, aquello que está más allá de los afectos y de la mente. Eso es la verdad. Mientras la humanidad tengamos afectos, tengamos mente,
no vamos a conocer absolutamente la verdad, porque la mente se guía por la relatividad. Ella solo sabe dos cosas: afirmar o negar las cosas. Y la verdad no vive de los opuestos. La verdad va más allá de los opuestos. Y por eso se generan confusiones como lo que en el tema de hoy vamos a tratar. Esas confusiones son aclaradas por los avataras, que son los diferentes mensajeros que llegan a la humanidad. Esos avataras, pues, en cada cultura se expresan. En nuestra cultura cristiana de Occidente del planeta tenemos a Jesús, pero también existen avataras o mensajeros de Dios como Buda, como Krishna, como Mahoma, diferentes seres que vienen a traer la verdad. Y esa verdad, pues, nosotros tenemos que sacarla de nuestro interior, porque en nuestro interior se encuentra. Y de eso trata el gnosticismo. Entonces, hoy en día, precisamente la humanidad, como manejamos una parte de tinieblas y de desinformación, pues confundimos también a los demás con nuestras expresiones sin confirmación, nuestras creencias, a veces por un interés de marketing, a veces por un interés de ganar ventas, de ganar unos recursos económicos, de lucrarse. Entonces se crea una serie de información que distorsiona verdaderamente el sentido de la humanidad, o sea, el sentido por el cual fue creado. Y entonces se crean distractores que lo que hacen es que perdamos el tiempo. Hoy en día existen teorías conspirativas que buscan sensacionalismo, y esas teorías en muchos casos adulteran las enseñanzas divinas. Por ejemplo, la idea de que la Tierra es plana. Eso es algo que ha proliferado mucho, que en épocas anteriores, en siglos anteriores también, desde los griegos se ha venido tratando ese tema, y entonces genera todo tipo de respuestas, reacciones de las personas, y lo que hacen es perder el tiempo. No es la finalidad de nosotros esperar que otros nos digan la verdad. La idea es que nosotros mismos, por nuestros medios, conozcamos la verdad. Como dijimos antes, la verdad se encuentra en nuestro interior, pero somos nosotros los que debemos conseguirla. Entonces, hay una verdad que es aquella que se repite en todas las culturas, y al repetirse entonces nos permite confirmar que es cierto. Por eso se dice que la voz del pueblo es la voz de Dios. Nunca se dice que la voz de una persona es la voz de Dios. Esa frase indica que es la voz del pueblo. El pueblo, pues, somos toda la humanidad que habitamos el planeta. La gnosis entonces sintetiza esa verdad en lo siguiente: que nosotros tenemos una divinidad suprema. No importa de la cultura religiosa que nosotros seamos, pero siempre existe en esa cultura una divinidad suprema. En nuestro caso, pues, tenemos ahí la imagen de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero esa verdad también se expresa en otras culturas, como por ejemplo la cultura egipcia, donde se presenta a Isis como representación del Espíritu Santo, el dador de vida, y presenta a Osiris y a Horus. Es la Santísima Trinidad en Egipto. Y si visitáramos las diferentes culturas, encontraríamos que todos tienen una Santísima Trinidad, o sea, una divinidad suprema. En este caso, el hinduismo, con Shiva, Vishnu y Brahma, es la divinidad suprema. Eso es lo que encontramos en toda cultura, porque toda cultura le rinde culto a Dios.
El segundo punto, la emanación y caída pleromática. Toda cultura religiosa habla de que nosotros fuimos creados y luego cometimos pecado o algún error, y entonces fuimos arrojados del cielo o del paraíso o de estados superiores de conciencia. Eso es lo que nos enseñan en las diferentes culturas. Y es que esta característica se refiere a que del Dios absoluto emanan parejas divinas y perfectas de seres, y esos seres son llamados pleroma, y que se integran con el llamado mundo divinal. Entonces, primero existe una expresión de la Trinidad y después una expresión de su creación, y esa creación piensa y quiere volver a Dios. Eso lo habla todo culto religioso. Los egipcios también, los griegos también, dentro de toda su mitología, tiene por ejemplo el mito de Medusa. Ella era una linda mujer que incluso su belleza le gustaba a Atenea, una diosa, y pues ella fue violada por Neptuno. Y a partir de eso, Atenea entonces, pues antes de eso la tenía como aquella persona que le cuidaba su templo. Y luego de esa violación, pues la consideró impura, más si la violación había ocurrido en su templo de Atenea, entonces sus cabellos los convirtió en serpientes, la Medusa, y la condenó pues a vivir con cuerpo de serpiente. Entonces, sea la cultura del cristianismo, sea los griegos, siempre se habla de algo que es muy bello y que luego es corrompido y que se convierte en algo indeseable. Y entonces la idea es que nosotros, las personas, tenemos que volver a ser deseables, dejar de ser indeseables, que es el pecado, por algo deseable que es como originalmente somos. Eso es la emanación y caída pleromática. En toda cultura religiosa, antes de hablar de los Anunnakis y reptilianos, debemos aclarar esto. En toda cultura religiosa existe un demiurgo arquitecto. Siempre existe alguien que crea. Si es en la cultura cristiana, pues está el Señor Jehová, que Él con el verbo crea. Si vamos a la cultura hindú, está Brahma, que es el Padre y es el creador de todas las cosas. Él es omnisciente, por eso Él tiene 4 rostros, por los cuales ve para todas partes, todo lo sabe. Siempre hay un creador. Sea la cultura que sea, vamos a encontrar esa característica. Y el neuma en el mundo, siempre vamos a ver ese aspecto de que las almas transmigran y pasan de una vida a otra. El dualismo, que es que siempre existen los opuestos. Así como existe el día, existe la noche. Así como existe la mujer, existe el hombre. Así como existe la virtud, existe el pecado. Así como existe lo seco, existe lo húmedo. Ese es el dualismo. Y de allí es donde se presentan toda clase de circunstancias y las religiones buscan explicar aquello que nosotros originalmente éramos blancos, luego por el pecado nos convertimos en negros, tenemos que regresar a nuestro origen con la enseñanza de haber sido negros, o sea, con más sabiduría. Y siempre en toda cultura religiosa hay un Salvador. Para nosotros, las personas de Occidente, Jesús el Cristo. En la India está Buda, Siddhartha Gautama, como aquella persona que va a salvar a la humanidad. Y sea cual sea la cultura religiosa, siempre se habla de que debemos volver a la divinidad. Nosotros venimos de donde Dios y a Dios tenemos que volver. Ese es el resumen de lo que toda cultura religiosa está expresando.
Por lo tanto, como en este tema vamos a tratar sobre Anunnakis y reptilianos, pues pertenece esta información a los sumerios, o ha sido interpretada de los sumerios. Entonces, pues era necesario hacer esta introducción. Vamos a encontrar estos aspectos del mito gnóstico, los vamos a encontrar también en los sumerios. Entonces vamos a hacer algunos comentarios. Los sumerios están ubicados en Mesopotamia, allí en esta zona que hoy en día es Irak, Siria, Arabia Saudita del Norte, Irán, la parte occidental. Allí se desarrollaron los sumerios y allí fue para el año 1969 se encontraron algunas tablillas, las cuales, o mejor, para el año 1969 dichas tablillas fueron interpretadas por el británico Jules Hopper, quien encontró pues semejanzas en las escrituras con respecto al mensaje que se da en otras culturas religiosas, que es lo que estábamos hablando en la diapositiva anterior. Entonces, de esas tablillas, algunas personas han empezado a escribir libros, interpretando a su manera y sin tener en cuenta que a las tablillas pues no están totalmente completas, sino que le hacen falta partes, y esas partes pues al parecer las están interpretando a su conveniencia. Y de allí aparece entonces el tema de los Anunnakis y reptilianos. Los Anunnakis para la cultura sumeria pues es la divinidad de tipo superior, pero también existen los Igis, que es una divinidad de tipo superior, o sea, dioses también, pero que están al servicio de los Anunnakis o dioses superiores. Según interpretan en estas tablillas, pues los Anunnakis vienen de un planeta llamado Nibiru, y de esa manera ellos, cuando ese planeta hace su desplazamiento y le corresponde pasar por nuestro sistema solar, pues según dice esta teoría, los extraterrestres Anunnakis se bajan en nuestro planeta debido a que ellos tienen en su planeta unas deficiencias en la atmósfera, las cuales solo eran solucionadas si llevaban el oro de nuestro planeta. Entonces fíjense que allí ya hay cosas difíciles de creer, porque no pudieron encontrar oro en otro planeta, sino que tenía que ser exactamente el oro de nuestro planeta. O sea, la historia la basan de esa manera. Y pues gnósticamente se sabe que el oro que verdaderamente Dios busca es el oro del espíritu. Recordemos que existe una Jerusalén celestial y una Jerusalén terrenal. Son dos ciudades. En la Jerusalén terrenal vive el ego, el pecado. Es como la Sodoma y la Gomorra. Y en la Jerusalén celestial pues vive Dios, así como en el monte Olimpo de los griegos, pues la Jerusalén celestial es para nosotros los cristianos, pero es lo mismo. Entonces Dios viene de estados superiores de conciencia, y pues es un error interpretarlo materialmente, físicamente, diciendo que Dios viene de un planeta y entonces crea a la humanidad. El origen de la humanidad verdaderamente no es físico, sino de dimensiones interiores de la naturaleza. Igualmente allí en esta zona de Sumeria encontraron algunas figuras que tienen aspecto reptiliano, aspecto de reptil. Entonces de allí los escritores pseudocientíficos, ya le llaman en internet a estos autores, le escriben en sus libros de que nosotros somos dominados actualmente por una raza de reptiles
que están ocultas o se disfrazan de personas, con piel de persona, pero por dentro son reptiles. Entonces, estos planteamientos son los que están haciendo algunas personas y que a cada día ganan más seguidores o adeptos. Y eso no es bueno para la humanidad, porque eso es perder el tiempo siguiendo ideas subjetivas, ideas equivocadas, que no son la razón de ser de la humanidad. La razón de ser de la humanidad es volver a su origen, o sea, volver a Dios. Según esta cultura de los sumerios, se dice que el cielo es An y la tierra es Ki. Es decir, que de la unión de los seres del cielo con la tierra, con la naturaleza, aparecen los Anunnaki, ¿sí? La unión de esas dos palabras. Bueno, existen también ideas de ellos que indican que cuando llegaron los Anunnakis a la Tierra encontraron los simios, chimpancés, encontraron a los dinosaurios también, dice la historia, de que ellos plantean estos pseudocientíficos indicando que genéticamente fueron modificados esos chimpancés, esos dinosaurios, y se dice que al modificarlo genéticamente le aportaron parte de sus genes, los Anunnaki, dioses, y que entonces del chimpancé apareció la humanidad. Pues recordemos que el maestro Samael nos explica que nosotros no venimos del chimpancé, del mono. El chimpancé sí viene de nosotros. Entonces, fíjese que es el degenero de la humanidad la que hace que aparezca el chimpancé y no viceversa. Entonces, esto ya se ha explicado en algunas conferencias gnósticas anteriores acerca de que el origen del hombre no es del mono, es la antropología gnóstica la que explica que el origen del hombre, pues verdaderamente es Dios, o sea, los mundos internos de la naturaleza. Entonces, estos son algunos aspectos que queremos aclarar o contarles acerca de lo que dice la ciencia materialista que se guía por la doctrina del ojo y no por la doctrina del corazón. La doctrina del ojo es aquella que solamente se basa en los 5 sentidos de percepción, en la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído, y no tienen otros sentidos de percepción, por lo tanto solo tienen conocimiento de lo que es material. Pero la humanidad debemos tener en cuenta que existen más sentidos de percepción. Existen sentidos de percepción como la clarividencia, la intuición, la clariaudiencia, que son sentidos de nuestra parte interna, que tienen que ver con nuestro cuerpo astral, que tienen que ver con nuestra alma. Son los sentidos del alma. Entonces, nosotros, conociendo en Gnosis que la información no debe ser obtenida solamente de los sentidos físicos, entonces se clarifica un poco más la información acerca del origen de la humanidad. Entonces vamos a ver algunos aspectos acerca de eso. Hoy en día aún se duda de si existe la Atlántida, pues para el conocimiento gnóstico, pues la Atlántida sí existe, sí existió, pero antes de la Atlántida también existieron otras razas. Entonces la antropología gnóstica nos permite conocer aquella información de manera objetiva. Y es que precisamente estas personas que postulan la idea de los Anunnakis y reptilianos dan como origen de la humanidad a los sumerios como cuna de la civilización humana. Algunos dicen que son los griegos
Y pues eso se debe al gran marketing que tienen dichas culturas. Pero como aquí la cuestión no es de marketing, porque de todas maneras pueden ser impuestas muchas cosas que no son verdad, vamos entonces es a conocerlo de manera objetiva. Todo planeta tiene 7 razas que se desarrollan en su superficie. Nuestro planeta Tierra, su primera raza que se desarrolló fue la protoplasmática o polar. Fue en el polo norte, en lo que hoy se conoce como el polo norte. Y en esa zona pues existió el desarrollo de esa humanidad durante 25.000 años. Luego de que pasara esa época, dice el maestro Samael que surgió otra raza, la segunda raza, la raza hiperbórea, que habitó en lo que hoy es actualmente Norteamérica, Islandia, toda esa parte de la parte superior de nuestro planeta, o sea, hacia el norte. La tercera raza, después de los hiperbóreos, es la raza lemur. Los lemures habitaron lo que hoy se conoce como el Océano Pacífico. El maestro Samael dice que durante muchos años el continente Mu, que es donde habitaron los lemures, durante muchos años él se hundió. Pero obviamente antes de eso allí se desarrolló una humanidad. Y esa fue la tercera raza, la raza lemur. Posteriormente viene la Atlántida, que es la raza Atlante. Ella se desarrolló en lo que hoy se conoce como el Océano Atlántico, y el Océano Atlántico no existía. Lo que existía era un continente que hoy está sumergido. Incluso hoy en día de los Atlantes todavía se encuentran algunas cosas, ¿no?, que llaman la atención de ese lugar. Entonces el maestro Samael dice que existe tecnología atlante en el desierto de Gobi, que no va a ser permitida para esta humanidad conocer, porque es tecnología todavía más avanzada de la que nosotros actualmente no conocemos. Los atlantes, por ejemplo, tienen su territorio hacia lo que son las islas del Caribe, ese triángulo de las Bermudas que tanto impresiona a la gente porque no se sabe por qué desaparecen los portaaviones o por qué desaparecen los barcos en esa zona del triángulo de las Bermudas. Pues bueno, son misterios que dejaron los atlantes, que no son tema de esta conferencia, pero por eso es que pues precisamente como en esa zona existió una civilización, una raza de tanta tecnología más avanzada que la nuestra, pues por eso ocurren fenómenos allá que la misma ciencia de hoy en día no puede explicar. El día que la ciencia de hoy en día estudie la parte materialista, que es lo que hace, y le adicione el estudio de la parte espiritual, que es lo que no hace, entonces ya empezará a tener claridad acerca de esos fenómenos que ocurren en algunas partes de nuestros sistemas, de nuestro planeta. Y después de la raza atlante aparece la raza aria. La raza aria es la nuestra. Está en los 5 continentes que actualmente hay: América, Asia, África, Australia, Europa. Esos son los lugares donde habita la raza aria, o sea, nosotros somos los arios. Y hasta ahí todavía no ha aparecido pues los sumerios. Así que cuando se dice que los sumerios son el origen o cuna de la humanidad, o bien sea los egipcios, pues no. Nuestro origen en este planeta, pues imagínense, se remonta a la época de la raza polar o protoplasmática. Muchísimo tiempo
atrás. Fíjense que la humanidad siempre ha existido, porque desaparecen los dinosaurios, pero no desaparece la humanidad. Se dice que hay temporadas de invierno en nuestro planeta, pero no desaparece la humanidad. Entonces es un fenómeno. Hablaremos ahora entonces de la raza aria con respecto a sus 7 subrazas. Cada raza tiene 7 subrazas, donde se desarrolla la ciencia, el arte, la mística, la filosofía, para bien de la humanidad, para el desarrollo espiritual de la esencia de su parte espiritual. En la raza aria, al igual que en las otras razas, existen 7 subrazas. La primera subraza de la raza aria se desarrolla en la meseta de Asia. Allí se desarrolla un gran conocimiento espiritual. Todavía existen ruinas en el Himalaya y alrededor del país del Tíbet, de esas poderosas civilizaciones. La segunda subraza se desarrolla en la India, en la tierra sagrada de los Vedas, en el viejo Hindustán. Allí existieron formidables culturas esotéricas y tremendas civilizaciones, nos explica el maestro Samael. La tercera subraza de la raza aria se desarrolla en Mesopotamia. Allí se desarrollaron poderosas civilizaciones como Babilonia, Caldea, Egipto y los sumerios, que es el tema que nos interesa el día de hoy. ¿Por qué estamos haciendo este resumen? Porque a los sumerios se les está señalando como la cuna de la civilización actual, pero verdaderamente no es así. La cuna de la civilización actual, si es que lo vamos a ver para nuestro planeta, sería en la raza protoplasmática o polar. Allí es donde se desarrolla inicialmente en nuestro planeta. Así que, como señalan algunas personas, no es ni Egipto ni son los sumerios la cuna de la civilización. Ellos pertenecen a la tercera subraza aria, que tiene que ver con la región de Mesopotamia. Posteriormente se desarrollan los griegos. Los griegos son la cuarta subraza. Esa subraza se desarrolla también en Roma, Italia y obviamente en Grecia, Atenas. Y allí se da un gran conocimiento en la ciencia, en el arte, en la filosofía, en la mística, que hoy en día aún es usado y estudiado en las universidades. Luego se desarrolla la quinta subraza, esa es anglosajona, es decir, que se desarrolla en el centro de Europa y en Inglaterra. Pero esa subraza finaliza con la Primera y Segunda Guerra Mundial, que se desarrollan en esa zona. Posteriormente se desarrolla la sexta subraza aria en América del Sur. Ustedes saben, cuando llegaron los españoles y se mezclaron con los indígenas, a los cuales asesinaron. Igualmente, cuando se buscaba el cruce de los ingleses con los piel rojas en Norteamérica. Y luego se desarrolla actualmente la séptima subraza aria, que está perfectamente manifestada en la mezcla de razas que se está realizando en Estados Unidos. Si vemos Estados Unidos, es una zona que tiene visitantes y habitantes que vienen de todas partes del mundo. Y esa es conocida como la séptima subraza.
Cada raza tiene 7 subrazas. Entonces la próxima raza será el desarrollo de tierras nuevas y cielos nuevos que tanto se nombra en las culturas religiosas. Y la sociedad descompuesta que actualmente hay, como ocurrió en la sociedad descompuesta de la Atlántida, que en la Atlántida vino el diluvio universal, pues nuestra raza aria es igual, no está ajena a que debido a esa descomposición moral, ética que hay en nuestra sociedad, asimismo perecerá esta humanidad. Realmente eso no lo decimos nosotros, eso lo dicen los textos sagrados de cualquier cultura religiosa. Incluso los mayas dejaron escrito de que viene un fin del mundo. La Biblia hebraica habla de que hubo un Génesis, pero que estamos viviendo ahora un Apocalipsis. Eso es, pues, explicaciones más profundas que cada uno de nosotros podemos consultar acerca de el fin de la humanidad. Entonces, cada planeta tiene 7 razas y cada raza tiene 7 subrazas. Entonces, ya terminamos de estudiar este aspecto. Ahora vamos a profundizar un poco más. Se dice que nosotros, pues, somos dominados por una raza de reptiles. Y esto lo dicen los pseudoantropólogos porque ellos se basan en lo que ven, que es la doctrina del ojo. Y ellos, como ven que en las diferentes culturas religiosas aparecen figuras serpentinas, relacionan de que verdaderamente nos dominan las serpientes. Y pues, como dijimos al principio de este tema, simplemente es la forma como las culturas religiosas explican la parte espiritual, es un mito. Veamos algunos ejemplos. Tenemos el caso de los mayas. Los mayas, ellos adoran a Quetzalcóatl. Quetzalcóatl ahí aparece en esta imagen comiéndose a una persona. Esa persona es cualquiera de nosotros, que debe ser consumida por la serpiente. Pero como vamos a ver más adelante, existen 2 serpientes. Una negativa, que es la cola de Satán, relacionada con ella, y una serpiente positiva o blanca, que es la Madre Divina, Devi Kundalini, y nosotros como personas debemos ser devoradas por la serpiente, Devi Kundalini. Es decir, tenemos que ser purificados y debe ser desechado todo lo malo que hay en nosotros para que florezca la virtud. Y eso malo es llamado ego. El ego debe ser eliminado de nuestra constitución, ¿sí? El egoísmo, el yo, el pecado, para que podamos ser tragados por la serpiente blanca y simplemente no interpretarlo de que seremos consumidos por serpientes, que es lo que hacen normalmente los escritores que hablan de los reptilianos, sino que tenemos que verlo desde un punto de vista de que tenemos que ser volver a la divinidad, ser absorbidos por ella, de donde es nuestro origen. Entonces, por eso los mayas hablan de Quetzalcóatl, de una serpiente emplumada, y esas plumas tienen que ver con las alas del espíritu, o sea, con Dios. En otras culturas también podemos ver algunos detalles. Es la cultura inca, por ejemplo, nos habla de Amarú. En quechua, Amarú traduce serpiente, que es una culebra de gran tamaño. El quechua nace del aymara, de la lengua aymara, y en aymara a esta serpiente se le llama Catari. Este es el nombre de una deidad representada como una serpiente alada, con ojos cristalinos, hocico rojizo, cabeza de llama y una cola de pez. Esa es la deidad Amarú. Simboliza el agua que corre por los canales de irrigación, ríos y vertientes.
y que hacen posible que las semillas del cultivo se transformen en hortalizas. Además se dice que todo aquello que compone la vida está escrito en las escamas del amarú. Entonces, siempre se habla en cada cultura de serpientes, pero no significa que seamos dominados por serpientes o que los grandes reyes o los grandes gobernantes del mundo sean reptiles, como nos lo quieren hacer ver escritores que sacan subjetivamente esta información y no de una manera objetiva, como la Gnosis lo plantea. Los incas entonces representan pues a esa serpiente, Amarú. En la India está la serpiente Sankarsana. Esa es una serpiente sobre la cual está Vishnu acostado. Y está, allí tenemos a los pies de Vishnu, tenemos a Lakshmi, quien masajea los pies de él. Entonces, Sankarsana, también llamada Sesha, es una serpiente masculina divina. Él es el rey de todos los nagas. Naga en maya significa serpiente. Y en la India significa igual. Fíjense cómo está influenciada la cultura maya, cómo está influenciando la cultura maya en otras culturas que para esa época contacto no había, supuestamente, porque no habían los aviones, no habían los barcos de gran calaje para grandes viajes, supuestamente. Entonces la palabra naga la usan en la India, pero también la usan los mayas. Y esta serpiente es uno de los seres primigenios de la creación. Entonces veamos que allí también se habla de la serpiente. Ahora vamos a aclarar bien qué representa esa serpiente en términos occidentales, para evitar esa confusión que se está generando en la humanidad. Para la época de Babilonia y los caldeos, para la época de Egipto y los sumerios también, pues aparece el relato, la historia del Génesis, donde se dice que está la serpiente tentadora del Edén, que le dice a Eva: si coméis de este fruto prohibido, serán abiertos vuestros ojos y podráis ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y entonces Eva come del fruto prohibido y da a comer a su esposo. Entonces, este relato está contado en diferentes maneras, pero con el mismo mensaje, en todas las culturas religiosas. Y por eso es que aparece allí la serpiente. En este caso es la serpiente tentadora, que hace caer a la humanidad en el error, y por eso es que somos sacados del paraíso. El paraíso son estados superiores de conciencia, o sea, es el cielo. Posteriormente aparece el mismo simbolismo de la serpiente en Roma, Grecia, Italia, o sea, en Atenas, capital de Grecia. Allí aparece la serpiente, por ejemplo, en el caduceo de Mercurio, porque la serpiente aparece en muchos otros mitos, pero tomamos como ejemplo el caduceo de Mercurio. Ese caduceo de Mercurio tiene dos serpientes, la serpiente blanca y la serpiente negra. También se le llama Ida y Pingalá. Y esas alas que están ahí en el caduceo representan las alas del espíritu. Y esas alas se dirigen hacia arriba, hacia el cielo, hacia Dios. Y esa esfera, esa bola que está en el centro, pues la glándula pineal, por donde Dios ingresa al cuerpo físico de una persona. Entonces, tiene un simbolismo profundo el caduceo de Mercurio. Ese caduceo fue regalado por Apolo a Hermes. Y ese símbolo incluso lo usan los médicos hoy en día, el caduceo de Mercurio. Bueno, pero como aquí la idea es aclarar de que no existen los seres reptilianos, que supuestamente son los Anunnaki,
que simplemente Anunnaki quiere expresar el nombre de la divinidad que los sumerios adoraban, y que verdaderamente nuestro origen no es en la cultura sumeria, sino que es todavía más antigua, razas anteriores, y los sumerios nada más son una de las subrazas de los arios. Entonces vamos a aclarar que los reptiles realmente expresados en esta cultura sumeria no expresan otra cosa que las fuerzas de la naturaleza. Vamos a verlo en esta diapositiva. Se habla en nuestros términos occidentales de la Biblia hebraica, así que vamos a hablar en esos términos, porque existen muchos libros religiosos, como el Popol Vuh, por ejemplo, de los mayas, existe el Corán, existen diferentes libros religiosos en todo el mundo, pero vamos a usar los términos de la Biblia hebraica, que es más conocida para nosotros, pero que a la final está diciendo la Biblia hebraica lo mismo que los otros libros que estábamos nombrando. Bueno, ¿qué nos dice la Biblia hebraica? Que existe una serpiente tentadora del Edén, que es el principio del mal, la malicia, la trampa, el engaño, la discordia, la mentira con la que Eva perdió. Y nos dice en la Biblia, en Apocalipsis 12, versículo 9, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces aquí en la Biblia se hace mención a una gran serpiente, ¿no? Y por eso es que algunos interpretan de que existen seres extraterrestres en forma de serpiente que vienen de los cielos, que por eso fue escrito así en la Biblia. Pero eso es una forma simbólica, una forma de expresar de que existe una serpiente negra y que esa serpiente representa el mal, que también se le llama el diablo o Satanás. Y al diablo también se le representa con cachos y una piel roja, con unos pies con cascos de animal, de caballo, de cabra, y ese animal representa pues nuestro comportamiento bestial. Y esa es la serpiente tentadora del Edén, representación, expresión de nuestro pecado, y es representada como el órgano cundartiguador, o sea, la cola de Satanás. Ustedes han visto que al diablo siempre le dibujan una cola. Esa cola representa la serpiente tentadora del Edén. Y cuando dibujan al diablo, si han visto que le dibujan a esa cola, le dibujan una flechita señalando hacia abajo, hacia los mundos infiernos. Ahora vamos a ver su opuesto, la serpiente de bronce. Eso es lo opuesto. La serpiente de bronce es el principio del bien. Dice en la Biblia en Números capítulo 21, versículo del 4 al 9. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Fíjese que esta es la parte opuesta a la serpiente tentadora del Edén. La serpiente tentadora del Edén pues muerde a la persona y le hace daño, o sea, el pecado. Pero hay una serpiente de bronce que es el bien, que es la que cura a las personas, o sea, el arrepentimiento. Por eso el Cristo es el Redentor. Y eso está expresado pues como una serpiente que es blanca y que quita los pecados del mundo, esa serpiente. Entonces, veamos qué más nos dice la Biblia. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan capítulo 3, versículo 14 y 15 versículos. Bueno, aquí nos está expresando pues que esa serpiente fue levantada. Pues al Cristo también hay que levantarlo. ¿Y quién levanta al Cristo? Si el Cristo, él es pequeñito al principio, ¿no? Se le llama el niño Dios, que nace en Belén.
Entonces, la que levanta al Cristo es la Madre de Dios, o sea, la Virgen María, que en otras culturas se llama la Madre Divina Kundalini. Esa es la serpiente de bronce que levanta al Cristo, porque Él no nace levantado, Él es un niño inicialmente. Veamos un poco más. Entonces, esa serpiente de bronce es el principio del bien, es la Madre Divina Kundalini. Fijémonos que ella lleva al niño en sus brazos, o sea, al Cristo. Y Moisés dice ahí en el capítulo 3 de Juan, versículo 14 y 15, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Quién es el que levanta al Cristo? La Madre Divina, o sea, la Virgen María. Nadie más. Ella es la que lleva a su hijo, lo esconde de Herodes. Herodes es el mal, el pecado. Fíjense que Herodes mandó a matar a los niños. Y ustedes sabemos que todo niño es inocente. O sea, cuando al niño se le mata la inocencia, ese es Herodes, el mundo. Que para poder presentar algo en internet, presenta pornografía. Que para vender un periódico, presenta pornografía. Y lo que presenta un programa de televisión, pues es violencia, guerra. Eso es Herodes, el mundo. Pero la Madre Divina es la que protege a su hijo del mundo. Por eso ella huyó con José, el papá de Jesús, hacia donde Herodes no pudiera hacerle daño al niño. Entonces es nuestra Madre Divina la que hace que el Cristo que está en nuestro interior algún día sea grande. Por eso cuando visitamos las iglesias católicas, por ejemplo, siempre se dibuja que la Virgen María, en esas estatuas se representa que la Virgen María está pisando una serpiente. ¿Sí? Esa serpiente es la serpiente tentadora del Edén, o sea, el pecado, sobre la cual tiene poder la Madre Divina y pisa a la serpiente. Por lo tanto, si nosotros queremos salir del pecado, que es el órgano kundartiguador, tenemos que pedirle ayuda a la Madre Divina, que es la Madre Kundalini. Y eso está expresado también en la sociedad. Ustedes se han visto en el campo, cuando una mujer embarazada se acerca a una serpiente, se han notado que la serpiente parece que le diera un ataque epiléptico. La serpiente no se puede mover, ella no tiene control sobre sí misma si una mujer embarazada se le acerca. Fíjense que allí está expresada la magia de la que estamos hablando ahora. Y para que esa serpiente no muera, incluso la mujer embarazada tiene que alejarse de ella para que la serpiente salga huyendo, porque de lo contrario ella queda ahí en una especie de convulsión. Esos son los fenómenos de la naturaleza y que expresan una realidad espiritual. Y es que la madre tiene poder, incluso una mujer embarazada es la expresión de la Madre Divina, la Virgen María, y tiene poder sobre la naturaleza cuando está embarazada. Entonces, si queremos nosotros vencer el pecado, la cola de Satán, tenemos que recurrir a nuestra Madre Divina. Siempre en nuestras oraciones hacemos oración al Padre, pero también tenemos que hacer oración a la Madre. Casi siempre algunas personas oran es a Dios, al Padre, pero se les olvida pedirle ayuda a la Madre Divina. La Madre Divina entonces es la encargada de que esa partecita de nosotros, de Dios, ¿sí? Que es nuestra esencia, se desarrolle y entonces llegue a representar algún día al Cristo en nuestro interior, porque el Cristo tiene que arrojar a los mercaderes del templo. Y esos mercaderes del templo pues son el pecado, el yo, y eso lo logra si la madre le asiste hasta que él ya se valga por sí mismo. Entonces siempre tenemos que pedir a nuestra Madre Divina en nuestras oraciones para que seamos librados de todo mal, de todo pecado. Y ya para ir terminando, pues veremos que simplemente esa expresión de que la Madre Divina, la Virgen María, está pisando la serpiente, está expresando simplemente lo que otras culturas expresan, como por ejemplo el símbolo del yin y el yang, del taoísmo.
Ese símbolo del yin y el yang son fuerzas opuestas, contrarias, en este caso el día y la noche, lo seco y lo húmedo, el sol y la luna, el hombre, la mujer, la riqueza, la pobreza. Todo en la naturaleza se expresa en una dualidad, así como la virtud y el pecado son opuestos. Entonces la Virgen María y la serpiente tentadora son opuestos, al igual que esa serpiente tentadora representa al órgano kundartiguador, pues la Madre Divina, la Virgen María, representa a la Madre Kundalini. Kunda es kundartiguador y Lini, fin. O sea, la Madre Kundalini, la Madre Divina Kundalini, representa el fin del órgano kundartiguador o el pecado. Es bueno pues que recurramos siempre a la madre cuando tenemos algún inconveniente. Si de niños recurrimos a nuestra madre de carne y hueso pidiéndole ayuda, incluso de adultos, pues ¿cómo será nuestra madre espiritual? Debemos recurrir a ella, acudir cada vez que vamos a caer en pecado. A veces las personas simplemente en vez de recurrir a la Virgen María para que le ayude, la persona se queda viendo es el pecado, ¿sí? Y eso lo que trae es que el pecado se vaya arraigando, se vaya posando, permaneciendo más en la persona. Es por eso entonces que debemos tener en cuenta que esas serpientes que presentan los sumerios no son más que la expresión de dos fuerzas de la naturaleza, que es el pecado y la virtud, y que ya en nuestra cultura cristiana católica, por ejemplo, que nos traen a Occidente, representa esa parte, esa serpiente, son dos, una negativa, que es la serpiente tentadora del Edén, y una positiva, que es la serpiente de bronce que Mosé levantó, o sea, la Virgen María. Hagamos nuestras oraciones siempre a la Divina Madre pidiéndole que nos ayude para que nosotros tengamos éxitos en nuestros propósitos. Ya como puntos finales diremos que estas explicaciones que la gnosis da pues es porque se basan en las raíces de todo conocimiento religioso, que son la ciencia, el arte, la filosofía y la mística, que es la religión. Todo grupo religioso tiene esos tres aspectos, sus raíces. Y que el tronco es la gnosis, el conocimiento, que es precisamente de lo que estamos hablando el día de hoy. Y que sus ramas son los diferentes grupos religiosos que van apareciendo de acuerdo a la época. Eso es la religión. Tiene su origen en el gnosticismo. ¿Por qué? Porque la persona que desarrolla la autognosis desarrolla la verdad. Y por lo tanto puede llegar a fundar una religión. Lo que se pretende con esta conferencia es explicar que los reptilianos, que se habla tanto, no existen, y que los Anunnakis pues se les califica como el origen de los reptilianos, pero verdaderamente son simplemente explicaciones de los sumerios acerca de quién es Dios, de dónde viene, qué ha hecho con la humanidad, y que no nos dejemos confundir por esa información falsa que está en internet. Incluso los periódicos lo toman de internet también, los medios, la televisión hace documentales, hace entrevistas, y lo que están haciendo es desviar a la humanidad del verdadero sentido de las religiones, y se están creando religiones de negocio, ¿no? Es decir, la religión no es mala. Toda religión es importante, toda. Lo único malo son los religiosos que hacen de la religión un negocio, y por eso es que aparecen esas explicaciones así que existen los reptilianos, que son de origen Anunnaki y que vienen de un planeta que se llama Nibiru. Ese planeta Nibiru es el mismo Hercoulos. Busquen las conferencias gnósticas sobre Hercoulos para que tengamos una idea, pero no es así tan suelto y escueto como lo quieren representar los pseudocientíficos. Bueno, entonces la gnosis es la síntesis del religar, es una escuela a la cual invitamos a los cursos de gnosis que se realizan en todo el país del Perú, también en el extranjero,
Si ustedes quieren encontrar la dirección del centro gnóstico más cercano a su casa, entren a la página web gnosisperú.org. Pero si usted vive en otra parte del mundo y quiere encontrar el centro gnóstico más cercano a su casa, entonces puede entrar a la página lumendelumine.org. lumendelumine.org. Allí encuentran todas las direcciones en el mundo de los centros gnósticos para que entren a esta escuela de regeneración, donde verdaderamente se estudia la parte objetiva de la naturaleza. Para terminar, pues diremos que para que no nos engañemos, no nos dejemos engañar por esas falsas noticias, por más que los libros sean muy vendidos en el mundo, no significa que estén expresando una verdad. Para que no nos dejemos engañar tenemos que despertar conciencia, y para ello tenemos que revolucionar la conciencia. La conciencia se encuentra atrapada por la inconsciencia, o sea, por el ego, por el pecado, por el yo, por los agregados psicológicos. Pero ella ya en medio de esas tinieblas en que está atrapada, tenemos que revolucionarla para que nos informe de las cosas verdaderas de la vida y no de las fantasías que el ego quiere ver o que el ego de otra persona nos quiere hacer convencer de que es realidad. Por ello los invitamos a hacer la siguiente práctica. Primero, la muerte psicológica. Es la muerte del yo, del pecado, del ego. Es decir, que si soy impuntual, eso es un pecado, un yo, porque Dios no es impuntual. Entonces nosotros tenemos que volvernos puntuales como nuestro Padre, porque somos hechos a imagen y semejanza de Él. Y allí, cuando uno empieza a esforzarse por ser puntual, empieza a morir el ego de la impuntualidad, y entonces aparece la puntualidad. Cuando uno, por ejemplo, es perezoso, Dios no es perezoso, sino el sol dejaría de salir por pereza. No, Dios no es perezoso, o si no los ríos, el río Guayaga, el río Amazonas, dejaría de rodar, pero no para. Entonces es la expresión de Dios, porque Dios no es perezoso. Cuando uno elimina la pereza dentro de sí, aparece la virtud de la diligencia, porque Dios es diligente. Eso es honrar al Padre. Entonces nosotros tenemos que morir psicológicamente, o sea, eliminar todos esos pecados agregados psicológicos, que son la pereza, el orgullo, la codicia, la ira, la lujuria, la gula y la envidia. 7 pecados capitales tenemos que eliminar para que nazca la virtud. ¿Sí? Entonces, cuando algo muere, algo nace. Cuando muere el día, ¿qué nace? La noche. Cuando muere la noche, ¿qué nace? El día. Cuando muere la semilla, ya no se llama semilla, se llama planta o plántula. Y cuando muere, por ejemplo, el río, un río, su agua va bajando y rueda y rueda y rueda, y él muere en la laguna, o sea, nace la laguna. O él llega hasta el océano, como el río Amazonas, entonces ya nace el mar, el océano. Así, todo lo que muere inmediatamente nace. Y el tercer factor para poder despertar conciencia, el de la revolución de la conciencia, es el sacrificio por la humanidad. Debemos sacrificarnos por la humanidad. Dice el Cristo en la Biblia, ¿no? ¿Quién es más? Le preguntan, maestro, ¿quién es el mayor entre nosotros? Y el Cristo le dice, el que sirve a los demás, ese es mayor. Entonces, bueno, uno cree que el que es servido es el importante. No, es el que sirve a los demás. Y eso nos lo enseña la naturaleza. Los ríos, el servicio que nos dan es trayendo agua limpia para las ciudades. Pero la humanidad, en agradecimiento, le devolvemos aguas sucias. ¿Cómo le parece esa descomposición que tenemos? La naturaleza nos ofrece el fruto, como la planta de plátano, nos ofrece ese racimo de plátanos, y nosotros pues lo sacrificamos porque con un machete se le corta y se le baja el racimo. Entonces se sacrificó esa planta de plátano por nosotros. La planta de papa, para poder sacar de las papas, se le escarba la tierra,
por debajo y muere la planta y entrega su fruto, que son las papas. Todo en la naturaleza se sacrifica, pero nosotros nos estamos sacrificando por los demás. Entonces nosotros, como somos creación de Dios, y las plantas, los animales también, pues también tenemos que sacrificarnos, porque esa es la razón de ser. Y eso es lo que da felicidad. ¿Quiere ser feliz? Sacrifíquese por otro, conscientemente. Entonces los invitamos a los estudios gnósticos para que tengan una mayor claridad acerca de esos 3 factores de la revolución de la conciencia, que es la práctica que queda después de esta conferencia. Entonces nos despedimos, esperamos que el tema haya sido de su agrado. Se seguirán impartiendo otras conferencias todos los viernes, y si hay otros horarios más adelante se está avisando, conferencias especiales, y los invitamos a que hagan su curso de Gnosis. Al lado de este video, normalmente en la parte de abajo, hay un enlace en YouTube y en Facebook para que se inscriban y participen de las conferencias en la zona más cercana a su casa. Muchísimas gracias, quedamos en palabras de Eliana. Gracias, Frances, por esa conferencia. Después de haber escuchado esta formidable exposición, quisiéramos agradecerles a todos ustedes por haberse conectado de diversas partes del país, así como también a nivel internacional, deseando que estas reflexiones los lleven a cada uno de ustedes a querer profundizar más en este tipo de saber, en este tipo de conocimiento trascendental, que estamos completamente seguros de que podrá cambiar su vida, como ya está cambiando la vida de muchas otras personas. Y en este sentido los invitamos a inscribirse al próximo curso de Gnosis. Gracias, Frances, por esa conferencia. Después de haber escuchado esta formidable exposición, quisiéramos agradecerles a todos ustedes por haberse conectado de diversas partes del país, así como también a nivel internacional, deseando que estas reflexiones los lleven a cada uno de ustedes a querer profundizar más en este tipo de saber, en este tipo de conocimiento trascendental, que estamos completamente seguros de que podrá cambiar su vida, como ya está cambiando la vida de muchas otras personas. Y en este sentido los invitamos a inscribirse al próximo curso de Gnosis, y en la descripción de este video podrán encontrar el link de inscripción. Ya sabemos que estos cursos son de ingreso libre y completamente gratuitos. La Cultura Gnóstica del Perú, AGIACAC, agradece a nuestro expositor Ramsés Pedraza por su conferencia y por su gentileza, así como a todo el equipo de Tecnotrónica Gnosis Perú por hacer posible estas transmisiones. Antes de despedirnos, queremos recordarles que nos pueden seguir todos los viernes a las 7 de la noche para estas conferencias de conocimientos trascendentales y de interés para todos ustedes, por este canal de YouTube, Gnosis Perú, y por Facebook Live. Muy buenas noches para todos.